Buenos días. Vamos a empezar la segunda jornada de esta semana que el CEMAT está dedicando al Día Internacional de las Matemáticas del próximo 14 de marzo. Y aparte de anunciarles que pueden hacer las preguntas por el chat al terminar la, mm, la charla, les quiero presentar a Natalia Vitor Tejedor, que nos va a dar la conferencia Paseo aleatorio por los estudios de la neurogenética. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Juan Carlos. Voy a compartir la pantalla. Aquí, si no me equivoco. Perfecto, creo que se debe ver bien la presentación. Perfecto. Genial. Pues, bueno, hoy vamos a hablar un poco de los estudios de neurogenética, que preguntaréis, es el Día Internacional de las Matemáticas, estamos aquí para hablar de matemáticas. ¿Por qué neurogenética, no? ¿Por qué un paseo por la neurogenética? Lo interesante de lo que voy a presentar es que vamos a ver una perspectiva de cómo aplicar las matemáticas en un contexto totalmente diferente del que pensamos cuando estamos estudiando, ¿no? En el instituto. Yo cuando estaba en el instituto, no estaba en el colegio, me gustaban las matemáticas, pero veía como a veces las cosas un poco abstractas. Pensaba, ¿y esto? Uy, qué difícil, ¿para qué me va a servir? Entonces creo que es una herramienta y es una manera también de ver todas las posibilidades que hay, todas las maneras que hay de utilizar las matemáticas y muchas veces maneras muy divertidas. A ver si puedo... Ahora, sí. Os voy a presentar un poquito quién soy y lo que he hecho para que veáis también las diferentes cosas que se pueden hacer partiendo de estudiar matemáticas. Yo estudié matemáticas y también estadística en la universidad y cuando acabé, en vez de seguir estudiando más matemáticas, lo que dije fue, voy a intentar ver cómo aplico las matemáticas dentro de la biología, concretamente dentro de la genética. Entonces hice un máster que era precisamente para conocer herramientas matemáticas dentro de este contexto genético. Luego hice el doctorado, ya más focalizado en biomedicina, y aquí empecé a integrar no solamente las matemáticas en la genética, sino también en la neurociencia. Y es un poco lo que vamos a ver hoy. Y luego un poco seguí mi trayectoria científica en diferentes centros de investigación. La mayoría de ellos tienen un personal, tenemos un equipo de investigación con diferentes estudios. Psicólogas, psicólogos, médicos, enfermeras, matemáticas, biólogas. Entonces lo interesante de trabajar en estos lugares es que puedes aplicar primero el conocimiento de mucha gente y luego puedes aplicar tu propio conocimiento, en mi caso el de las matemáticas, en diferentes estudios y diferentes contextos. Y actualmente tenemos de hecho un equipo, tengo un equipo aquí en el Barcelona Beta Brain Research Center, que es el centro de investigación de la Fundación Pascual Maragall. Y aquí lo que intentamos hacer es ver cómo podemos prevenir la enfermedad del Alzheimer mientras no encontramos una cura. También dentro de mi equipo, es un poco la gente que está trabajando conmigo dentro de esta línea de neurogenética, tenemos diferentes visiones, ¿no? de lo que hemos estudiado, ¿no? Por ejemplo, tenemos 3 estudiantes de doctorado que son Patricia, Blanca y Armand, cada uno de ellos con diferentes estudios. Patricia estudió estadística y psicología, Blanca estudió biomedicina, Armand estudió biotecnología. Luego hay Imán, que está haciendo el postdoctorado, él estudió genética clínica. Tenemos también a Albert, que sí que está acabando la carrera de estadística, y Martín, que estudió física y matemáticas. Y yo, que estudié matemáticas y estadística aplicada. Entonces, como veis, diferentes perfiles para trabajar dentro de estas diferentes líneas que tenéis aquí. Exposición, envejecimiento, genética de imagen, integración de datos, todo ello, todas ellas muy biológicas, pero todas ellas utilizando un componente matemático muy importante. Aunque no os voy a aburrir mucho con fórmulas ni vamos a hacer una clase de matemáticas, os voy a explicar la perspectiva de los estudios que hacemos, vamos a dar un paseo por esta neurogenética, pero intentando entender el porqué de las matemáticas sin entrar en ver fórmulas.
¿Cuándo empieza toda esta historia? ¿Por qué nos interesa aplicar las matemáticas dentro de este contexto? Primero de todo, hay que decir que toda esta biología, toda esta información genética con la que ahora estamos trabajando en nuestros estudios, se empieza a adquirir, la empezamos a tener, a poder utilizar, hace relativamente poco, hace alrededor de unos 20 años, más o menos. Que es cuando a partir de la evolución tecnológica, que eso también favorece mucho el hecho de la aplicación matemática en la biología, a partir de esa evolución tecnológica fuimos capaces de empezar a medir esta, por ejemplo, ¿no?, esta secuencia de ADN. También con la evolución tecnológica podemos, si tenemos en nuestro centro de investigación y en otros, unos escáneres de resonancia magnética, a lo mejor os suenan cuando habéis ido al hospital, os han hecho alguna prueba, para poder adquirir las imágenes de nuestro cerebro. Y con todo ello, al final lo que nos interesa es ver cómo relacionamos esta genética con estas imágenes cerebrales. Y ahí es donde entran las matemáticas, y también la física, y también la integración con la biología. ¿Cuál es el objetivo más genérico o más general de lo que queremos ver? Nosotros tenemos estas medidas genéticas, nosotros hacemos una extracción de sangre de los participantes que están en nuestros estudios, con ello vamos al laboratorio, en el laboratorio analizan las muestras y nos envían unos datos, unos ficheros con esta información. Por otro lado, tenemos unos técnicos que trabajan con el escáner de resonancia magnética, vienen los participantes, están un rato, unos media hora, 40 minutos en este escáner, y con ello lo que hacemos es tomarles estas fotografías para luego poder ver estos diferentes volúmenes. Aquí ya estamos trabajando en volumen, sería una medida, una unidad que vamos a utilizar, ¿no?, para luego ver si hay algún tipo de relación. Al final, el objetivo es ver si las personas con una genética u otra tienen diferentes dimensiones, diferentes volúmenes en diferentes regiones del cerebro. Y con todo ello luego, lo que vamos a hacer es ir y intentar extrapolar esta información al estado de la enfermedad. Es decir, si yo sé que hay una región del cerebro que se afecta o se ve afectada cuando yo tengo, por ejemplo, Alzheimer, si encuentro una genética que está afectando esta región cerebral, voy a poder tratar a esta persona con esta genética de una manera personalizada, ¿no? Voy a poder prevenir. ¿Por qué? ¿Por qué voy a poder prevenir? Porque estas medidas cerebrales se van a empezar a cambiar mucho antes de que la persona desarrolle los síntomas. Esto es el motivo principal por el cual en nuestros estudios también utilizamos estas medidas, porque el cerebro empieza a cambiar antes de que yo enferme, de que yo presente los síntomas. Entonces, si soy capaz de detectar esto antes, soy capaz de prevenir o potenciar algunos estilos de vida saludable, por ejemplo, para que la persona o la afectación de la enfermedad sea menor, el impacto sea menor. Y con todo esto, para ver estas relaciones, estas letritas que veis por aquí y todo esto de aquí, para esto sí que vamos a utilizar muchísimas matemáticas y muchísimos modelos, mucha geometría, etcétera, etcétera, ¿vale? Dependiendo un poco de la hipótesis y el objetivo que estamos analizando. Entrando un poco más en la parte de cómo matemáticamente vamos a analizar esto depende mucho de los datos que tenemos. En el contexto de la neurogenética, quizás os suena la palabra Big Data, tenemos muchísimos datos. Muchos es alrededor de 15 millones de variantes genéticas que podemos recoger con la muestra de sangre. Y a nivel de cerebro, también tenemos muchísimas medidas, quizás no 15 millones, pero por ejemplo a nivel de volúmenes cerebrales podemos extraer alrededor de 200. Luego también trabajamos no solamente con el volumen, sino con la unidad, que es conocida como voxel, sería un píxel. Cuando tenemos una imagen, el puntito, ¿no?, de la imagen, pues con el cerebro podemos hacer lo mismo. Podemos recoger todos los puntos y esos son nuestras medidas. Si miramos estos puntos, entonces sí que tenemos millones y millones de puntos que nos definen al final nuestro cerebro. Para relacionar toda esta información, la manera matemática de hacerlo va a depender de si estamos interesadas en
una sola variante genética y una sola región cerebral. Si estamos interesadas en toda la genética y una sola región cerebral, o si estamos interesadas en todo, en toda la variante genética y en todo el cerebro. Como podéis imaginar, esta última parte va a ser muy compleja, porque a nivel matemático, en estos estudios más biológicos, tenemos la parte difícil de las fórmulas, pero tenemos la parte difícil también de trasladar estas fórmulas a un ordenador y luego que el ordenador, ¿no? El tiempo computacional, el tiempo que tarda el ordenador en ejecutar estas fórmulas, estos algoritmos, ¿vale? Entonces, dependiendo de la estrategia, tenemos que tener en cuenta también esta velocidad, el tiempo que vamos a tardar en obtener los resultados. Un poco lo que hacemos, así con perspectiva, que quizás también en alguna clase de matemáticas lo habéis visto, es trabajar con matrices de información. Tendremos una matriz que será la que va a contener la información genética. Aquí tendremos en las columnas cada una de las variantes genéticas y en las filas cada uno de los individuos que tenemos en nuestro estudio. Y por otro lado tenemos otra matriz que es muy importante, que es la que va a contener, por ejemplo, los volúmenes de las diferentes regiones del cerebro para los diferentes individuos que también tendremos en las filas. Esto es importante porque a nivel matemático es lo que vamos a utilizar dentro de todos los modelos y algoritmos que planteamos. ¿Qué problema tenemos aquí? Cuando intentamos, por ejemplo, ¿no? Si tenemos estos 15 millones de variantes genéticas, pues que vamos a tener una matriz con 15 millones de columnas. Esto no se puede escribir en un papel y a nivel computacional es también bastante grande. A nivel de volúmenes, quizás esta Q, como decía, no es tan grande, pero también, ¿no? Vamos a tener este problema. Entonces, si nosotros queremos seguir la estrategia inicial, que es ir viendo cada variante, cómo se relaciona con cada volumen, esto va a significar que vamos a tener que hacer P por Q modelos. Y eso son muchísimos. Sería 15 millones por 200. Si calculáis, es muchísimo, muchísimo. Entonces, esto es una problemática que nos encontramos a nivel matemático y que tenemos que resolver con unas estrategias que luego os enseñaré. Luego también tenemos la complicación de que estamos trabajando dentro de la biología, por lo tanto también tenemos la complicación biológica. ¿Qué ocurre? Si nosotras trabajamos uno a uno, ¿no? Cogiendo estas variantes genéticas y relacionándolas con estos volúmenes cerebrales uno a uno, estamos siguiendo un tipo de modelo biológico que sería el primero, ¿no? Estamos asumiendo que con una sola variante genética, esta única variante ya va a tener un efecto sobre esta región cerebral o sobre la variable que estemos mirando. Esto es teóricamente muy bonito, más sencillo, pero no ocurre en general. En general lo que ocurre es que la combinación de varias variantes genéticas son las que afectan a nuestros cambios estructurales en el cerebro o al riesgo de desarrollar las enfermedades, que es lo que se conoce como esta poligeneidad en las enfermedades o en los cambios cerebrales. Un ejemplo, por ejemplo, es el caso del Alzheimer. En Alzheimer, en el caso de la enfermedad del Alzheimer, tenemos, aquí veis diferentes, en estos puntitos que tenéis aquí azules y naranjas, son diferentes variantes genéticas que se han encontrado en grandes estudios internacionales relacionadas con la enfermedad. ¿Vale? Cuanto más arriba están, más impacto tienen sobre la enfermedad. ¿Vale? Aquí veis que la mayoría están alrededor del 0, es decir, el impacto no es que sea muy, muy, muy grande, pero hay muchas, hay muchas. Hasta hace unos años, en los que no se disponía de estas técnicas computacionales y no había tanta información disponible para analizar, se conocía sobre todo el efecto de esta variante de aquí, de la POE. ¿Vale? Pero poco a poco, a medida que ha ido avanzando los algoritmos para detectar estas variantes y también se ha ido aumentando el número de personas incluidas en los estudios, se han podido encontrar muchas otras. ¿Cuál es la conclusión en la que estamos llegando? Es la que debemos tener en cuenta, si queremos desde una perspectiva de neurogenética abordar la enfermedad, debemos tener en cuenta no solamente un factor, sino todos ellos. Esto volveríamos a las estrategias que os comentaba al principio, tenemos que ir a la segunda estrategia, es toda la genética que sea interesante
y la vamos a relacionar con la enfermedad o con regiones cerebrales que estén relacionadas con la enfermedad. ¿Cómo hacemos esto? Matemáticamente, digamos, hay muchas estrategias. Una muy sencilla al final es, si yo sé que cada una de estas variantes tiene un efecto, pues en vez de cogerlas individualmente, las voy a sumar. Las voy a sumar de una manera que me permita, en vez de tener todas estas, pasar a tener una única variable que me resuma el efecto de todas ellas. ¿Vale? Vamos a unirlas todas para tener más poder de detección. Esto se conoce y estamos trabajando mucho con ello como los Polygenic Risk Scores. ¿Vale? Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo de qué es lo que hacemos para calcularlos. Nosotras partimos de una información que obtenemos de los resultados que se han publicado en estudios científicos. Y en esta información lo que disponemos es de la información de las variantes genéticas, de algunas, que están relacionadas con la enfermedad de interés, por ejemplo, con Alzheimer. ¿Vale? Imaginaros que en el estudio han encontrado estas 4 variantes, esto es un ejemplo reducido, pero tenemos estas 4 variantes que se conocen en el término biológico como SNPs. Y estos SNPs son posiciones, si imaginamos el ADN como una cadena, es una posición específica de nuestra cadena de ADN. Y esto al final hay un proceso químico en cada una de estas posiciones y dado ese proceso químico podemos encontrar una letra, ¿no? que se conoce como alelo. Hay 4 letras en total, A, C, T y G. ¿Vale? Entonces en cada SNP, en cada variante, en cada posición, podemos encontrar una de ellas. Y con esto, como no tenemos solamente una cadena de ADN, sino que tenemos 2, una de cada uno de nuestros padres, madres, lo que obtenemos para cada una de las personas en estas posiciones es una combinación de las letras. ¿Vale? ¿Qué hacemos para calcular este score? Nosotros tenemos esta información recogida. Esta es la letra, digamos, que mayoritariamente en la población es predominante. Pues cogemos a nuestro primer individuo en nuestra base de datos, en nuestro estudio, vemos para esta variante genética, la 1, qué codificación tiene aquí, tiene una A y una T. Nos vamos a la información que nos dan de los estudios internacionales. Aquí vemos que la letra importante es la A y que la A nos suma 1.5. Como nuestro individuo aquí tiene una A, lo que vamos a hacer, vemos aquí, es sumarle 1.5. Si nos vamos a al segundo SNP, a la segunda variante genética para este primer individuo, vemos que tiene una C y una G. Nos vamos a la información recogida, la letra importante es la C y resta 0.5. Como este individuo tiene solamente una, aquí pues restamos 0.5. En la tercera variante tenemos para el individuo 1 una T y una T, 2 Ts. Y vemos que la variante importante es la T. La letra importante es la T y suma 2. Como el individuo tiene 2, es 2 más 2, 4. Pues sumamos 4. Y para el último vemos que el individuo 1 tiene 2 Cs. Aquí la letra importante es A, no es C. El individuo 1 no tiene ninguna A, por lo tanto suma resta 0. Esto lo hacemos para todos los individuos que tenemos en nuestra muestra. Y al final vamos sumando o restando en función de la información que nosotros tenemos recogida de este estudio que se ha publicado. Y al final, como veis, es una suma o una resta dependiendo de la importancia que tienen las letras en el resultado, en los resultados que se han obtenido internacionalmente. Cuando sumamos toda esta información, veis que para cada uno de estos individuos, en vez de tener un valor para cada una de estas variantes, acaba teniendo solo la suma o resta, ¿no? Un único valor, un score que le llamamos, que vamos a interpretar como la predisposición genética de este individuo. Esto luego lo que hacemos también matemáticamente es clasificar los individuos, es decir, cuanto más alto sea este valor, más riesgo genético tiene. Cuanto más bajo sea el valor, menos riesgo genético tiene. Y los podemos clasificar. Los que están más a la derecha son los que tienen un alto riesgo genético, los que están más a la izquierda son los que tienen un menor riesgo genético. ¿Vale? Y con esto, con esta clasificación, luego podemos realizar diferentes estudios como los que os voy a enseñar a continuación
vinculando esta información genética con, por ejemplo, la estructura cerebral. Imaginaros, por ejemplo, que hemos realizado este cálculo de este score genético para nuestros, me lo invento, 2.000 participantes de nuestro estudio. Y ahora lo que queremos ver es, para los que tienen un alto riesgo genético de padecer la enfermedad, qué ocurre con su cerebro comparado con los que tienen un bajo riesgo genético. Si, por ejemplo, nos imaginamos que esta primera fila de aquí son los que tienen un bajo riesgo genético y los de abajo son los que tienen un alto riesgo genético, si vamos siguiendo la evolución del cerebro a lo largo del tiempo, es decir, tomamos la fotografía del cerebro ahora, tomamos la fotografía del cerebro de aquí 1 año, tomamos la fotografía del cerebro de aquí 2 años. Vemos, por ejemplo, en este ejemplo, que los individuos que no tienen un riesgo genético, más o menos la estructura cerebral, veis que es bastante similar pasados 2 años. En cambio, los que tienen un alto riesgo genético, veis aquí que se va cambiando de color. Esto representa, este cambio de color, una atrofia. Una atrofia cerebral significa que el cerebro se va haciendo más pequeño. Esto ocurre con la edad, ¿vale? Nuestro cerebro se va atrofiando a medida que nos vamos envejeciendo, pero si padecemos una enfermedad neurodegenerativa, esta atrofia, esta reducción del volumen cerebral ocurre más rápidamente. Entonces aquí lo que estamos viendo es que los individuos que tienen esta predisposición genética de Alzheimer, parece ser que en 2 años su cerebro se reduce mucho más rápido que los que no tienen un riesgo genético de Alzheimer. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo que también estamos trabajando es ver conjuntamente cómo se puede reducir el cerebro, ¿no? Porque si nos imaginamos el cerebro como un objeto geométrico, si una región aumenta o disminuye, nuestro cerebro al final acaba teniendo la misma dimensión. Nuestro cerebro no aumenta o disminuye, ¿vale? Pero los cambios internos están sucediendo. Esto lo que significa es que si una región está aumentando o disminuyendo, tiene que haber otras que para compensar este cambio también aumenten o disminuyen, ¿vale? Y esto es un poco lo que también estamos mirando. Aquí en este estudio, por ejemplo, que está realizando una de las estudiantes de doctorado, lo que estamos viendo es en diferentes grupos de personas, algunas que ya están diagnosticadas con Alzheimer, otros que tienen algún tipo de declive cognitivo y luego algunos que presentan biomarcadores alterados de la enfermedad y personas sanas, las diferentes combinaciones de cómo aumenta o disminuye el cerebro en función al riesgo genético de la enfermedad. Esto sería para las personas que están a un alto riesgo genético de Alzheimer. Y aquí veríamos, sobre todo, lo interesante es, aquí estamos aplicando un modelo matemático, pero luego, para interpretar los resultados, necesitamos también de la ayuda de neurólogos, biólogos, biólogas, etcétera. Porque, por ejemplo, solo estudiando matemáticas, yo obtengo los resultados, puedo hacer estos gráficos, pero ¿qué significa esto, ¿no? ¿Qué significan estas regiones de aquí? Necesito entender también la anatomía del cerebro. Y por eso es tan importante no solamente estudiar matemáticas, sino matemáticas, biología, etcétera. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, estas regiones que veis más aquí y aquí serían las que se relacionan con lo que se conoce como regiones temporales, que son las que sobre todo se ven afectadas o afectan a la memoria, que ya tiene sentido un poco, porque son realmente las regiones que se empiezan a atrofiar más cuando la enfermedad de Alzheimer evoluciona, ¿vale? Es la pérdida de memoria típica que conocemos, ¿vale? Pues aquí vemos un poco que las regiones que cambian conjuntamente están sobre todo en estas zonas temporales de memoria, ¿vale? En los diferentes grupos, además. ¿Qué otra cosa más podemos mirar, ¿no? Dentro de los estudios de neurogenética y que estamos trabajando? Os comentaba anteriormente, ¿no? Nuestro cerebro de por sí envejece, ¿no? Bueno, todo nuestro organismo envejece, nosotros envejecemos. Pero puedes envejecer
de una manera más rápida, por ejemplo, si padeces una enfermedad neurodegenerativa, o puedes envejecer siguiendo el proceso natural de envejecimiento. Cuando estás sana y vas envejeciendo por proceso natural. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo y siempre cuando, bueno, aquí es online y no puedo escuchar vuestras respuestas, pero siempre pregunto en esta diapositiva, de estos 3 hombres, ¿quién pensáis que es más mayor? ¿Vale? Y bueno, la gente lo piensa. Normalmente la gente lo tiene bastante claro. Ahí normalmente o más mayor o más joven, ¿no? Pregunto, y normalmente la gente suele decir que el B, el señor de aquí del medio, es el más mayor, ¿vale? Bueno, hay bastante, alguna gente también dice el C, hay bastante diferencia, pero normalmente también suelen decir que la A parece más joven. La cuestión de todo esto es que los 3 tienen la misma edad, ¿vale? Los 3 tienen 80 años. Entonces aquí el planteamiento que nos hacemos es, y que seguramente os habéis planteado en vuestra vida cotidiana, ¿no? Ah, mira, esta persona parece más mayor de lo que es, o esta persona parece más joven de lo que es, ¿no? Aunque cronológicamente ha nacido y tiene esta edad, ¿no? Esto se conoce como la diferencia entre lo que es la edad cronológica y la edad biológica, ¿vale? La edad cronológica nos la determina nuestra fecha de nacimiento. Pues yo tengo tantos años porque he nacido tal día. La edad biológica, que es la edad interna, que además afecta a mis diferentes órganos, incluido el cerebro, la edad biológica la determinan diferentes factores biológicos, ¿vale? Entonces es muy interesante porque esta edad biológica lo que nos puede afectar, por ejemplo, a nivel cerebral, es a predisponernos a este envejecimiento acelerado, a esta atrofia acelerada del cerebro y por lo tanto a tener un riesgo mayor de poder desarrollar enfermedades neurodegenerativas como la del Alzheimer. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos otro tipo de variantes que utilizamos. Por ejemplo, en uno de nuestros estudios estamos utilizando la longitud de los telómeros. También, ¿cómo adquirimos esta información? Muchos algoritmos detrás. Tenemos que también tener una muestra de sangre. Los telómeros son, digamos, en el cromosoma, donde aquí tenemos nuestra cadena de ADN que os decía antes, son la parte que está recubriendo los extremos, ¿vale? Serían como los que protegen la entrada de material que no sea ADN, ¿vale? Nos está protegiendo nuestro código genético. ¿Qué pasa? Esta longitud con la edad se va cortando, ¿vale? Se va haciendo más pequeño. Y por eso también se considera que cuanto este acortamiento nos va a indicar pues esto, un envejecimiento, ¿vale? El tema es, ¿podemos encontrar mecanismos como este que se relacionen con, por ejemplo, ¿no? nuestra estructura cerebral? Lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? De nuevo, yendo a las matemáticas, primero adquiriendo estas medidas, preparándolas y luego planteando modelos. En este caso hacemos unos modelos también similares a los anteriores para ver si hay una relación entre este acortamiento y esta reducción en estructura cerebral. Podemos hacerlo con estructura cerebral, también en algunos estudios miramos medidas de cognición, porque también se relacionan bastante, ¿no? El tema de pérdida de memoria. También proteínas que hay en el cerebro, niveles de proteínas que también se relacionan con Alzheimer, etc. ¿Vale? Pero es muy importante aquí ver todo el proceso, porque aquí bueno, tenéis este gráfico bien ilustrado, pero aquí la recogida inicial requiere de una validación, por lo tanto hay que hacer bastante tema de programación, gestión de datos. Hay que luego, cuando tenemos las medidas, también aplicar los modelos estadísticos, porque estas medidas no nos las envían en un Excel con un número normalmente, sino que suelen ser o suelen tener bastantes, digamos, necesitamos un poco manejar y ver exactamente qué medidas son válidas y no,
y cómo las podemos, lo que se conoce como normalizar, ¿no? Cómo las podemos luego tratar y cuáles podemos tratar, para no, por ejemplo, si nos envían una muestra, si no validamos y no vemos que esa muestra es válida y la incluimos luego en nuestras funciones, ¿no? Y en nuestras fórmulas matemáticas, lo que puede pasar es que si la muestra no es válida nos va a dar un resultado que tampoco es válido, ¿vale? Entonces hay todo un proceso antes de aplicar lo que son las fórmulas que conocemos, todo un proceso previo que también es de análisis de datos, que se podría incluir también porque también utilizamos algoritmos matemáticos, ¿vale? También en todo el tema de adquisición de la neuroimagen, no lo he comentado muy en detalle, pero también cuando tomamos las fotografías la máquina no hace directamente como con las cámaras de foto que tienes la fotografía del cerebro, sino que hay que aplicar unos algoritmos también, unas funciones matemáticas para construir, reconstruir la imagen que vamos a analizar, ¿vale? Entonces, como veis, hay mucha cosa y se necesita también el conocimiento de muchas personas para poderlo unir junto y poder realizar estos estudios. ¿Qué más podemos hacer o qué más estamos haciendo? Estamos haciendo lo que se dice, lo que se conoce como la integración de datos, ¿vale? De hecho, en los estudios anteriores ya estamos integrando datos. ¿Qué significa integrar datos? Significa coger diferentes modalidades, por ejemplo, neuroimagen, las fotografías cerebrales, genética, pues estas variantes genéticas, envejecimiento, pues tenemos estos factores, ¿no? Como los telómeros, y los ponemos todos juntos para ver estas relaciones pues, con las medidas estas cerebrales, con medidas cognitivas, con la propia enfermedad, ¿vale? Esto es importante, ¿por qué? Porque es importante analizar muchos tipos de datos. Es importante porque si no nos puede pasar como en la historia de los científicos y las científicas ciegas, que estaban un día en una ciudad, llegó, aquí como veis, un elefante, pero al estar ciegos y ciegas, fueron a tocar para ver qué era lo que había llegado a la ciudad y claro, cada persona fue a tocar una parte del elefante, solamente una. Entonces, a partir de lo que estaban tocando, intentaron decir qué es lo que, intentaron adivinar qué era lo que había llegado a la ciudad, ¿no? Por ejemplo, esta científica de aquí empezó a tocar aquí la pierna del elefante y en función de lo que estaba tocando dijo, es un árbol. Esta otra de aquí empezó a tocar la trompa y en función de lo que estaba tocando dijo, es una serpiente, y así cada uno de ellos. ¿Cuál es la importancia, ¿no? de esto, ¿no? De esta imagen? La importancia es que si solamente nos centramos en mirar lo que tenemos delante y en intentar sacar una conclusión con un solo tipo de datos, esto lo que va a producir es probablemente un resultado, ¿no? O voy a decir algo que seguramente no sea cierto. O sea, cuanta más información tengo de las diferentes partes del elefante, más fácil va a ser que yo diga que esto es un elefante. O si no tengo la información o no puedo, digamos, acceder a toda la información, puedo compartir información con el resto de científicos y científicas y todos juntos intentar sacar esta conclusión. Esto es importante porque cuando hablamos de genética y de neuroimagen o del mundo de las ómicas, tenemos muchos y diferentes tipos de datos. ¿Y por qué es importante esto para las matemáticas o para la estadística en general? Porque dependiendo del tipo de dato que tengo, me van a servir unas fórmulas o me van a servir otras. Seguramente también cuando hacemos física o cuando hacemos otro tipo de biología, según el problema, pues tenemos unas fórmulas o ecuaciones que otras. Aquí es un poco similar. Si yo trabajo con un tipo de datos que son como los más comunes, la información del ADN, voy a hacer un tipo de modelos matemáticos. Si trabajo con el transcriptoma, que es como una expresión de gen, voy a trabajar con otro tipo de datos y por tanto con otro tipo de modelos matemáticos. Y si quiero integrar todo junto, voy a tener que trabajar también con otro tipo de modelos matemáticos. Aquí lo importante cuando aplicamos las matemáticas en la biología o en la neurogenética concretamente, es muy importante siempre tener una hipótesis y un objetivo. Porque las matemáticas al final es una herramienta muy poderosa
y se pueden aplicar en muchos contextos y hay muchísimas herramientas, muchas que sirven para resolver un mismo problema. Entonces, lo que marca la diferencia cuando utilizamos las matemáticas, nuestras herramientas, que digo yo, es el objetivo y la hipótesis que queremos resolver, ¿vale? Y el por qué, ¿vale? Aquí hay que tener también un criterio para decir, utilizo esta herramienta matemática porque quiero resolver este problema y es de lo que conozco lo mejor que puedo aplicar, ¿vale? Esto es muy importante porque si no, supongo que quizás ya habéis visto otras charlas y tenéis varias charlas, ¿no? durante el curso y muchas veces en clase, ¿no? Hay muchas maneras de resolver un problema y no es que haya una cosa que esté mejor, una cosa que esté peor, un método mejor o peor, pero sí que hay un método que puede ser mejor en función del objetivo que estemos planteando y en función de los datos que estemos tratando. Entonces, aquí es un poco complejo porque al ser biología hay muchos tipos de datos diferentes y al quererlo integrar todo para poder tener el elefante completo, necesitamos hacer un uso de estas herramientas de una manera lo más eficiente posible, ¿vale? Esto es algo que hicimos en un estudio en el cual no solamente nos centramos en Alzheimer, sino que nos centramos en diferentes patologías cerebrales, ¿no? Neurodegenerativas y neuropsiquiátricas. Aquí lo que hicimos un poco es precisamente juntar información de genes que tenemos activados en diferentes regiones del cerebro para cada uno de los individuos que padecían estas enfermedades y lo intentamos juntar todo utilizando diferentes tipos de análisis. En este caso lo que queríamos ver era si había una diferencia de genes activados en las diferentes patologías. Si mi hipótesis fuera otra y mi hipótesis fuera, por ejemplo, comparar solamente entre pacientes de Alzheimer y personas sanas, pues mi análisis sería diferente. Lo que haría sería probablemente pues, ir específicamente a estas personas y hacer una comparación entre un grupo y el otro, parecido a lo que estaba haciendo previamente con las personas que estaban a alto riesgo genético de Alzheimer y a las que estaban a bajo riesgo genético de Alzheimer. ¿Y qué más además? Porque aquí es genética, hemos hablado de cerebro, pero también tenemos una componente muy importante que nos falta, que es la exposición ambiental o la exposición en general, ¿vale? Esto es importante porque no podemos, a nivel biológico y a nivel de nuestros modelos matemáticos, resolver un objetivo, una hipótesis, simplemente con la genética. ¿Por qué? Porque la genética, aunque es muy importante, está muy condicionada a el contexto en el que el individuo se encuentra, ¿no? Si hay una alta contaminación, la dieta, el estilo de vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo interesante es intentar en todo esto, además, integrar también esta información. ¿Qué problema encontramos también desde un punto de vista matemático y un punto de vista también estadístico, ¿no? El cómo recogemos también cada uno, que no lo he comentado, de estos datos. Os comentaba, ¿no? Para neuroimagen tenemos nuestro escáner. Escaneamos a la gente, aplicamos los algoritmos, adquirimos la fotografía del cerebro. Para los tipos de datos de genética, en general, lo hacemos a través de una muestra de sangre. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la muestra de sangre para este tipo de información es la típica muestra de sangre que recogemos en una analítica. Pero para, por ejemplo, este tipo de información se necesita sangre específica del tejido. Por ejemplo, si estamos trabajando con cerebro, necesitamos sangre de la región cerebral. ¿Qué problema hay con esto? El problema que hay con esto es que no puedes hacer esto cuando una persona está viva. Tienes que hacer el estudio post-mortem, ¿vale? Pues también es más complejo. Con el resto similar. Cada tipo de dato necesitará una recogida diferente y por lo tanto necesitaremos preparar los datos utilizando unas fórmulas, ecuaciones, etcétera, también diferentes, ¿vale? En el tema de la exposición es también similar. La exposición vamos a tener que realizar, de hecho, unos mapas que nos permitan ver en genérico
¿no? Según dónde vives, según dónde trabajas, ver qué niveles de contaminación hay para poder luego atribuir este nivel de contaminación a la persona, ¿no? Al individuo. Para crear estos mapas también se necesitan otro tipo de modelos matemáticos, que son también bastante complejos, digamos, depende aquí mucho también de la ciudad. No es lo mismo un pueblo con 4 calles que Barcelona, por ejemplo, o que Madrid. Entonces, hay un tipo de complejidad que esto aquí también no lo pensamos, pero detrás de todo esto, para poder tener estos valores, necesitamos aplicar funciones matemáticas y ecuaciones matemáticas también, ¿vale? Entonces aquí hay toda esta complejidad que a veces ponemos la imagen de la biología, pero detrás de ella hay muchísima matemática. Y luego aparte, si incorporamos estos valores, estas exposiciones en nuestros modelos matemáticos, aquí ya tenemos un tipo de modelos que supongo que todavía no sonarán mucho, se llaman de interacción. Al final quiero ver cómo mi genética interacciona con estas exposiciones, esta contaminación. Por ejemplo, si yo estoy a un alto riesgo genético de Alzheimer y vivo en un lugar contaminado, ¿esto me afecta más que si tengo un riesgo genético bajo? Estos son el tipo de cosas que queremos ver. ¿Por qué? Porque si podemos determinar con la genética que puedes ser vulnerable a vivir en un lugar más contaminado, pues la recomendación va a ser, oiga, pues puede ir usted a la montaña a caminar los fines de semana, porque cambiar igual de domicilio es más complejo, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer un tipo de intervenciones. Con la dieta, por ejemplo, es más sencillo, ¿no? Con la dieta, si vemos que hay gente que está a riesgo de Alzheimer y que consumir cierto tipo de alimentos le puede ayudar a prevenir ciertos cambios en la estructura cerebral, pues lo vamos a decir, mira, si reduce esta alimentación o si come de esta forma, esto le está afectando de una manera positiva a su cerebro porque usted es vulnerable por la genética que tiene. La genética no te determina, pero te puede hacer más vulnerable o no a cierto tipo de exposiciones, también al ejercicio físico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí lo interesante es siempre ver de todas las posibles exposiciones, no solo ambientales, ver cuáles son factores de riesgo de la enfermedad, cuáles me van a dar o me van a producir un riesgo mayor de poder desarrollar esta enfermedad o cuáles me van a proteger, ¿no? Como el deporte. Si hago más deporte, me protege. Si hago más ejercicio mental, me protege, ¿no? Me está protegiendo independientemente quizás de mi genética o incluso si tengo una vulnerabilidad genética, me protege un poco más, ¿vale? Incluir todo esto a nivel matemático dentro de estos modelos para poder determinar estos factores es también todo un reto, ¿vale? Y es también bastante complejo y hay diferentes estrategias, ¿vale? Que no voy a entrar, pero un poco tengáis el paseo completo de todas las cosas que hay detrás que muchas veces no vemos de las matemáticas. Y luego finalmente hay otro tema, y este es muy importante dentro de la biomedicina y que las matemáticas también son muy importantes, que es el tema de la medicina personalizada. Al final, como os digo, en función de nuestra genética nos hace únicos y únicas, y esto lo que también nos produce es que a lo mejor algún tipo de medicamentos nos funcionen mejor, nos funcionen peor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en general también? Por ejemplo, para la enfermedad del Alzheimer, de hecho es un caso bastante claro, veis que si ponemos el mapa del mundo, aquí sería la prevalencia, ¿no? De la cantidad, ¿no? de personas que lo están padeciendo. Vemos que es bastante diferente según donde vivimos, ¿vale? Aquí, de nuevo, hay diferentes factores de riesgo, diferentes factores ambientales, etcétera, etcétera, que nos pueden estar, digamos, perjudicando o protegiendo. Entonces es importante, por ello, realizar estudios en todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con la biomedicina? La biomedicina está mayoritariamente focalizada en lo que es nuestra región europea y Estados Unidos, ¿vale? De hecho, los estudios de genética
Este gráfico es bastante claro. Aquí veis que cada burbujita de estas, cada círculo, representa un estudio genético que se ha publicado, ¿vale? La dimensión era el número de individuos que estaban incluidos dentro del estudio. Y el color, que es lo más importante, es en la población que se realizó el estudio. Como veis, el azul clarito, que es el que predomina, muestra que la mayoría de estudios se están realizando en poblaciones europeas. Esto es un problema, bueno, para las personas que viven en Europa podemos decir, bueno, vale, pero es un problema mundial, porque nosotros luego al final lo que queremos es, de los resultados que obtenemos de nuestros estudios, es ir a, por ejemplo, a una farmacéutica y decirle, oye, mira, hay estos factores de riesgo genéticos que están afectando a estas medidas cerebrales. Si yo esto solo lo hago con personas europeas, el medicamento que se pueda producir en esta farmacéutica va a ser aplicable solamente a poblaciones europeas. Por lo tanto, esto pues, para un subgrupo de la población mundial sirve, pero la idea dentro de la investigación biomédica es que todo el mundo, dentro bueno, en todo el mundo se disponga de esta medicina personalizada, ¿no? Que cada persona pueda acceder de una manera equitativa a cualquier tipo de medicamento en función de su genética y de otros factores. Y por supuesto que también se puedan analizar los diferentes factores de riesgo que os comentaba anteriormente en función de dónde vives, no solamente para un subgrupo de personas en el mundo, ¿vale? Esto es muy importante y de hecho es una de las líneas de investigación que también estamos empezando a reforzar y estamos intentando cada vez más colaborar con diferentes centros de investigación en diferentes partes del mundo. Es lo que veíamos antes también con el elefante. Si yo estoy mirando solamente la pata, porque a lo mejor no me puedo ir a Sudamérica, por ejemplo, a tocar otras partes del elefante, pero sí que puedo hablar con ellos, con las personas que están trabajando allí, obtener información, colaborar, compartir información, para cada vez más construir el elefante de una manera que me permita pues, saber más, en nuestro caso, de la enfermedad de Alzheimer, en otros casos de otras enfermedades. Y por lo tanto esto intrínsecamente y hablando más de la parte matemática nos va a ayudar también a mejorar los métodos que vamos a utilizar luego en nuestros estudios biológicos. Porque al final os ponía la imagen, cuando os preguntaba sobre la edad de estos tres hombres, os ponía la imagen de ellos, ¿no? Y aquí, claro, estos tres hombres, digamos, se podrían, no, si tuviera que decir dónde viven, probablemente diría a norte de Europa, ¿vale? Pero al final lo que nosotros queremos es no saber o no analizar este tipo de poblaciones, o sea, también, pero lo que queremos es tener un conocimiento diverso de la biomedicina o de la medicina personalizada que podemos aplicar a cualquier persona del mundo y por lo tanto eso nos va a ayudar también a hacer o generar mejores métodos matemáticos detrás de todos estos estudios. Y con esto pues ya acabaría y agradeceros vuestra atención. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis podemos responderlas. Muchas gracias, Natalia. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar la mano o ponerlo en el chat por escrito. Si levanta la mano, le podríamos dar voz. No parece que haya. Muy interesante lo que has contado. Todas las aplicaciones de matemática a la medicina son muchísimas. Conozco una profesora de la Universidad de Cádiz que hace un estudio con leucemia infantil y estudian los casos de recaída para saber cuáles son las causas, que es hacer eso, un estudio estadístico y a partir de ello poder ir avanzando. Exacto, sí, hay como dos vías, ¿no? Por un lado, utilizar las herramientas matemáticas que ya se conocen para intentar, sobre todo lo que comentaba, ¿no? Fijar el objetivo y la hipótesis e intentar abordarlo. Y luego, por otro lado, ver si a lo mejor hay una limitación en el método, en la matemática, y entonces mejorar estos algoritmos o estas funciones que utilizamos. Es como la doble vía
que ambas son importantes y al final es lo que enriquece todo lo que es el contexto neurogenético, biológico, biomédico y matemático también. Bueno, parece que no hay más preguntas, pues nada, agradecerte mucho, Natalia, y muchas gracias por todo y una muy bonita charla. Muchas gracias. Gracias, que vaya muy bien. Buenos días. Hasta luego.